Bienvenidos a este espacio, el podcast El Taller del Cambio. Mi nombre es Tairin Murillo, psicóloga, vecina de Alajuela y de Grecia, especialmente de la linda comunidad de Grecia. Y hoy estamos aquí para hablar temas muy interesantes. Hola, mi nombre es Priscila Murillo, yo soy terapeuta del lenguaje y hemos creado este espacio para compartir reflexiones, historias, temas de psicología y terapia del lenguaje y poder ser precursores del cambio. Hoy vamos a abordar un tema que es importantísimo para cualquier persona que tenga relaciones con los demás. Relación de pareja, familia, entornos como el trabajo, la escuela, el colegio. Y es que la comunicación es parte esencial del ser humano. Como seres sociables, para poder avanzar, crecer y tener relaciones profundas y armoniosas es necesario aprender a comunicarse. Sin embargo, lamentablemente la mayoría de personas no lo sabemos hacer de forma efectiva y de forma eficiente. Y es por eso que hoy vamos a ahondar en este tema para evaluar nuestra historia, nuestra identidad, nuestra autoestima, qué tipo de comunicación tenemos y cómo podemos mejorarla. La comunicación es algo que realizamos todos los días sin ni siquiera preguntarnos qué estamos comunicando. Dentro de mi experiencia como terapeuta del lenguaje, he tenido muchísimos casos en donde hay personas que sufren accidentes cerebrovasculares, trombosis y por esta situación tienen problemas en su comunicación, en su habla y su lenguaje, y ellos tienen que iniciar desde cero para volver a comunicar adecuadamente. Entonces, lo que queremos es lograr, y mi objetivo principal como terapeuta del lenguaje es lograr que estas personas puedan tener esta habilidad de comunicar y que puedan expresar sus emociones, sentimientos y todo lo que ellos deseen para que tengan una vida normal y feliz como todos nosotros. También la comunicación la aplicamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, y cómo logramos que esta comunicación sea asertiva y que logremos expresar nuestras emociones o la información que queremos de una manera adecuada. Es importante volver a nuestras raíces, a nuestro seno familiar, a esas primeras relaciones que nosotros construimos, porque de ahí parte la forma en que nosotros nos comunicamos. La mayoría de personas, como les decía, no lo hacemos de la mejor manera, porque, por ejemplo, la forma en que mi familia se comunicaba era a través de gritos o a través de silencios, castigaban con no hablar, o por el contrario, había alguien muy violento que intimidaba a los demás. En mi caso personal, en mi niñez, de alguna manera yo interpreté las situaciones familiares como que la única manera para evitar el conflicto era no comunicar. Y entonces yo tuve una primera infancia donde las características que yo percibía de mí misma era que yo era muy tímida, pero en realidad es que yo había construido una identidad que evitaba el conflicto. Y he tenido que trabajar muchísimo para mejorar mi comunicación. Esas primeras experiencias nos modelan y a veces es necesario volver a ese espacio, a ese lugar, a esa Tairin chiquitita que aprendió a comunicarse de cierta forma para enseñarle en el hoy cuál es la manera correcta de comunicarse, porque muchas de estas estrategias infantiles no nos funcionan ni para crecer profesionalmente o tener relaciones saludables. Claro, la asertividad se aprende desde la niñez y la adolescencia. Nosotros aprendemos tipos de comunicación diferentes de acuerdo a la imitación del comportamiento de nuestros padres o de nuestro núcleo familiar. Es por eso tan importante como entender cómo fue nuestra niñez y por qué nosotros nos comunicamos de tal manera. A la diferencia de Tairin, que es mi hermana, no sé si lo dijimos anteriormente, yo no evitaba los conflictos, yo más bien era una persona un poco más, una niña muy explosiva que decía lo que quería, que gritaba, que quería realmente ser escuchada, y ese tipo de comunicación y comportamiento a lo largo de la vida deja de ser funcional, porque en una empresa yo no voy a llegar a gritarle a un jefe, ¿verdad? No se puede, no funciona. Entonces, entender esos comportamientos y esas situaciones de la niñez y cómo yo puedo hacer de adulta para cambiarlas. Es interesante ver cómo esas experiencias que nosotros vivimos en esta primera infancia son sumamente importantes y cómo nos ayudan a crear una identidad y una autoestima que va a estar relacionada directamente con la forma en que me comunico.
Una persona que se siente valiosa, que se siente un sujeto de derecho, que creció en un espacio seguro, puede tener la plenitud de hablar lo que siente sin tener miedo a una reacción negativa de los demás. Cuando en las familias no se desarrolla ese ambiente positivo, que soy castigado cuando comunico, o me callan, o me gritan, o me castigan con silencio, yo puedo aprender en esa primera etapa de mi vida que yo no puedo expresarme o hacerlo de forma negativa. Si me están gritando, pues yo grito más duro para que me escuchen, o como lo hacía yo. Si no me gusta el tono en que me están hablando, prefiero callarme para que no me levanten más la voz. Y esa indagación en nuestro pasado a veces es difícil, a veces es dolorosa, reconocer que tal vez hoy como adulto estoy actuando de una manera que no me conviene. Sin embargo, hoy estamos para decirte que lo más importante es darse cuenta para poder hacer un ítem de cuestiones que quiero mejorar, porque hoy estamos construyendo la vida que soñamos y la vida que queremos. Y a partir de esto, esperamos que puedas plantearte nuevas cosas para mejorar. Sí, la asertividad es demasiado importante porque la manera en que nosotros comunicamos y si tenemos esta capacidad de expresar ideas, emociones y sentimientos, valorando los derechos de la otra persona y entendiendo que ellos tienen sentimientos, podemos cuidar tanto a la otra persona como a uno mismo. Yo recuerdo, yo soy melliza, nacimos de 7 meses y nosotros éramos los más pequeñitos de la clase y teníamos que tener que tengan cuidado con ellos porque son pequeños, son débiles, y yo me acuerdo que esas palabras a mí me calaron mucho. Entonces yo tuve que luchar para yo sentir que yo era valiosa y que yo podía comunicar y que yo podía hacer ciertas cosas para subsistir en la escuela, el colegio y a lo largo de mi vida. Porque es importante usar las palabras adecuadas en la familia y en la niñez, porque es más fácil interiorizar palabras negativas que las positivas. Y todas esas cositas que me decían a mí que sonaban insignificantes, como eres muy débil, le puede pasar algo, son los más pequeños, no tienen la capacidad para estudiar, no son buenos en esto y lo otro, crearon inseguridades en mí que he tenido que ir luchando para poder vencerlas y poder comunicarme de otra forma, porque yo hablaba con Tyrion y decíamos, ¿con quién nosotros hablamos más? ¿Con cuál persona hablamos más? Normalmente ese diálogo más importante es con nosotros mismos. Existe esa primera comunicación que afecta a nuestro diario vivir, afecta la obtención de nuestras metas y afecta cómo nos sentimos con nosotros mismos. Ese diálogo interno está muy basado en esas primeras frases, en esas primeras palabras que yo introyecté de alguna forma dentro de mí, que me las dijeron personas importantes y que yo dije, sí, me lo están repitiendo tanto es porque yo soy así. Si me dijeron que yo soy una gritona, una peleonera, pues entonces es que sí soy así. Y esa identidad que yo construyo se va volviendo mi diálogo interno. Me gustaría hacer un paréntesis para decir que todo esto son interpretaciones. Y como Priscila decía, crecimos en la misma familia, con los mismos papás, en el mismo entorno, pero nuestras interpretaciones son distintas. Entonces, todo lo que está guardado en nuestra mente como creencias son interpretaciones de lo que está pasando. Algunas veces no fue la realidad, pero fue como yo lo sentí y es mi realidad. Y es por eso que tiene que haber un trabajo interno, individual, en la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, porque muchas de las cosas que creemos y damos por sentada que somos, son planteamientos ajenos y que muchas veces no tienen nada que ver con nuestra esencia y esa parte de alguna manera espiritual que vive dentro de nosotros. Sí, todas esas creencias limitantes también se pueden cambiar por creencias positivas. Yo no soy débil, soy fuerte, yo no puedo estudiar, yo sí puedo estudiar, soy muy malo comunicando, voy a ser un buen comunicador, y todo requiere un proceso de tiempo y cambio y esfuerzo y trabajo, porque los cambios no surgen de la noche a la mañana, necesitan tener su práctica y su proceso para que funcione. Algo importante cuando uno quiere generar un cambio, en este caso hablando de comunicación, es tratarnos con mucho amor y mucha autocompasión, porque hoy podemos decidir realizar ese cambio y querer hacernos más asertivos.
pero vamos a flaquear un montón de veces y vamos a volver a cometer los mismos errores. Sin embargo, lo que va a hacer que ese cambio sea real es la repetición, es intentarlo una y otra vez. Se dice que 21 días se necesitan para que se vuelva un hábito. Un año completo para que ese hábito empiece a formar parte de nuestra vida y 2 años para que deje de ser un hábito y se convierta en identidad. Y es precisamente, es el cambio más profundo. Entender, por ejemplo, que me dijeron que soy gritona y yo empiezo a hablar de forma más tranquila, comunicarme mejor y eso se vuelve un hábito. Pero se vuelve identidad cuando yo digo, es que yo soy una persona conciliadora, pacífica y asertiva. Y eso está formado tan dentro de mí que yo no necesito esforzarme para comunicarme de cierta forma, porque ya pasó a formar parte de mi identidad. Y empezar por el diálogo interno es sumamente importante. Sí, y volviendo otra vez a la comunicación más de hablar, algunos errores que cometemos cuando comunicamos es cuando tenemos distorsiones, omisiones y generalizaciones. Generalizaciones básicamente es cuando yo digo, todos los hombres son malos. No todos los hombres son malos, ¿verdad? O cuando omitimos información. Por ejemplo, mi esposo fue al supermercado y como siempre se le olvidó la carne y siempre llega tarde. Entonces omitimos que él también fue a trabajar, que tal vez sí nos trajo la mitad del mercado y no, solo se le olvidó la carne. Y las distorsiones, un ejemplo. Las distorsiones es fácil identificarlas porque normalmente están acompañadas de palabras como tengo, debo, siempre, nunca, todos, ninguno. Esas generalizaciones no expresan bien la realidad y nos ponen en una posición limitante a nosotros y a las personas con las que tenemos una comunicación y dialogamos. Ser realistas en la forma de comunicar. Si alguien está cometiendo un error, aprender a señalar el comportamiento y no a la persona. Cuando señalamos a la persona, dañamos la identidad del otro, que es lo que hemos venido hablando. Pero cuando especificamos una conducta, la persona entiende que es ese acto, esa situación específica y no la persona la que pierde su valor en la relación. Un ejemplo es como decir, no, es que mi esposa es una vieja gritona. La manera correcta de decirlo es, amor, no me gusta que me levantes la voz, me encantaría que me hablaras de tal manera. Reconozco todo lo que haces y sé que estás estresada. Sin embargo, creo que podemos hablarlo y mejorarlo. Muchas veces el tema no es de fondo, sino de forma. Asumir que la otra persona tiene una buena intención, porque a veces es cierto, en la misma familia nos hablamos feo porque nos enojamos, levantamos la voz porque estamos molestos, pero eso no significa que yo deje de querer a esa persona. La sigo valorando, sigue siendo importante para mí, sigue siendo valiosa. Entonces, no permitir que un momento de enojo, pues, de alguna manera erosione las relaciones. Sí, en la comunicación no solamente es ver que el otro tenga distorsiones, omisiones o generalizaciones, es cuántas veces yo, Priscila, estoy generalizando, estoy omitiendo, estoy distorsionando en la comunicación y cómo yo hago que Priscila cambie, porque el cambio empieza en nosotros. Entonces, la mejor forma de empezar a comunicar es tratando de ir arreglando la forma en que comunicamos, evitando las distorsiones o tratando de no tener tantas, dejar de generalizar tanto y empezar a comunicar de una manera más clara y concisa y tratando de hacerlo con respeto hacia los demás. En cuanto a la comunicación, podemos visualizar algunos patrones de comportamiento en cuanto a comunicación más repetitivos. Tenemos por un lado las personas agresivas, donde de alguna manera el que es agresivo se ve arriba del otro, entonces en su condición mental tiene más derechos, es más importante
y por lo tanto ejerce violencia sobre el otro a través de gritos, pero muchas veces no es solamente levantar la voz, a veces es silenciar al otro, a veces es no permitirle que se comunique o interrumpir su comunicación, desvalidar lo que me están diciendo, las emociones del otro. La violencia tiene muchos matices, la burla es otra forma de invalidar al otro y es una forma de agresividad. También podemos ver dentro de esos patrones a las personas más pasivas, que normalmente son las que se callan todo. Es el que usted entra al aula y si usted no lo volvió a ver, no se dio ni cuenta de que estaba ahí. O ese familiar que cuando ve una situación difícil se levanta y se va. Están acostumbrados a no decir lo que sienten, a no expresar sus emociones o esas ideas que también son valiosas. Y como personas que queremos mejorar la comunicación, cuando nos demos cuenta de alguien que es así, incluirlo, invitarlo a hablar, participar en la inclusión de esas personas. Otra forma de comunicarse es la pasivo-agresiva, y esta forma es una forma agazapada de agresividad. Les pongo un ejemplo. Resulta que la pareja le molesta, siempre le pide que saque la basura, y él sabe que su pareja es una persona impaciente y resulta que él no le dice abiertamente que no quiere sacar la basura, que lo haga él o ella. Entonces él lo que hace es esperarse al último segundo, cuando ya está el camión de la basura ahí al frente para sacarlo, como para hacerle perder los estribos con el comportamiento que él tiene, pero sin comunicar abiertamente. Entonces, todas estas variantes vayan haciéndose un checklist y diga, sí, yo soy más agresiva o más pasivo-agresiva. Ninguna de las formas es una forma efectiva de comunicar. Lo ideal sería comunicarnos de forma asertiva. Sí, y no es fácil la comunicación asertiva. Yo le comentaba a Tyren que, de nuevo, vamos a la parte de terapia del lenguaje. Cuando una persona tiene un trastorno, tiene tartamudez o tiene una afasia, una disartria, un problema de comunicación y de lenguaje, muchas veces las personas que están alrededor tienden a ser un poco agresivas en el sentido que mencionaba Tyren, en el callarlos o hablar por ellos. Y realmente es algo que requiere un poco de conciencia. Si ustedes tal vez tienen una persona que tiene estas características en su casa, realmente es de suma importancia que se tomen el tiempo de hacer pausas y de escuchar. La escucha activa es sumamente importante. Y las pausas también, porque las pausas nos ayudan a procesar la información de tal manera que nuestra respuesta sea la respuesta adecuada. Y no ser una persona reactiva. Ocupamos personas que tengan esta paciencia de escucha, de atención y de respeto hacia los demás. El tema de la escucha activa es uno de los pilares en una buena comunicación. Nosotros aprendemos sin darnos cuenta a escuchar para responder, para dar una respuesta mejor, para ganar, para ponernos en una posición de superioridad con el otro, o a evitar las conversaciones. La escucha activa nos va a volver excelentes comunicadores, porque si nosotros dejamos de preocuparnos en responder y empezamos a concentrarnos en poder entender al otro, esto es que yo incite al otro a que me cuente más, que hacerle preguntas que me den más detalles, repetir lo que me está diciendo con el único fin de cerciorarme de que sí estoy entendiendo lo que el otro me está comunicando. Esto genera un ambiente de comprensión lindísimo, ver a los ojos. Hemos perdido la capacidad de ver a los ojos y es impresionante. Uno se sienta a almorzar y si los que tenemos trabajos presenciales, nos sentamos en la mesa y todo el mundo tiene sus teléfonos y dejan de ver a los ojos por ver un TikTok o un reel que pueden ver en cualquier momento. Volver a esas costumbres de comer todos juntos, de vernos a los ojos, de que la mesa sea un lugar para conversar, para compartir experiencias, para generar intimidad, es importante en la comunicación. El simple acto de ver al rostro a la otra persona es decirle, eres importante, eres valioso, me interesa lo que estás diciendo, quiero entender lo que estás diciendo. Y la validación de los sentimientos en la comunicación es necesario retomarlos. Es bien difícil
aprender a comunicar con inteligencia emocional y aprender a conectar con esa vulnerabilidad. Sí, nosotros que trabajamos, tenemos la dicha de trabajar desde la casa, nos hemos dado cuenta que realmente uno ha perdido la capacidad de comunicar, porque generalmente uno está enviando correos, sí tiene reuniones y sí tiene llamadas, pero no es como el diario vivir. De pronto yo me pongo a pensar que con quien yo más hablo son con mis perros, que no haga bulla, que venga, que no se coma eso, pero en realidad ya cuando tenemos que estar en la socialización con un grupo de personas, a veces se vuelve difícil, hasta en reuniones la capacidad de elegir las palabras adecuadas para poder expresar una idea se complica un poco. Yo traje una evaluación que es un poco interesante para que ustedes piensen y nosotros también evaluarnos si nosotros tenemos estas características y si sabemos comunicar o no. La primera es, sabemos decir que no, pero no es así de fácil, ¿verdad? Decir que no a mujeres, decir que no a hombres, a una persona de autoridad, que tiene autoridad, le puedo decir que no a un jefe, a extraños, a compañeros de trabajo, a parejas, a vendedores. Tengo la capacidad de decirle que no a cualquier persona o solo a ciertas personas, a mi mamá, a mi familia o a nadie. La otra sería, sé dar reconocimiento. ¿A quién puedo darle reconocimiento? A las mujeres, a los hombres, a un jefe, a un extraño, a un vendedor. ¿Puedo expresar mis opiniones? ¿Sí o no? ¿Puedo pedir ayuda? ¿Sé expresar enojo? ¿Sé expresar afecto? ¿Sé enunciar mis derechos? ¿Puedo luchar para que mis derechos tengan valor? Puedo dar críticas, puedo recibir críticas, puedo iniciar y mantener una conversación. Nosotros podemos compartir ese cuestionario con ustedes porque es importante como autoevaluarse y saber en qué áreas soy bueno, en qué áreas no y en qué áreas yo necesito realmente trabajar mi comunicación. Y si nos volvemos a la niñez, ¿por qué con los hombres no puedo comunicar de una manera asertiva? ¿Qué está pasando? ¿Qué me hace no ser asertivo con este grupo de personas? La asertividad plantea muchísimas cosas. Una persona que tiene buena autoestima va a ser siempre más asertiva porque se percibe a sí misma como una persona de derecho, en igualdad de condiciones y en igualdad de situación con los demás, y va a poder decir que no cuando lo que le están solicitando va en contra de sus propias metas y objetivos. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo tuve una época de mi vida donde yo literal decía sí a todo y tenía una agenda llena, pero estaba llena de muchas cosas que beneficiaban a los otros, pero no me beneficiaban a mí en el sentido de la construcción de mis propias metas. Y aquí es importante plantearse, cuando usted está diciendo que sí a algo, se está diciendo que no a sus propias metas, como les decía. Entonces, aprender a discriminar cuándo voy a decir que sí y cuándo voy a decir que no. No es ser mala persona, no es ser desconsiderado, es simplemente establecer prioridades. Y la prioridad principal de una persona es su propio desarrollo, su propia construcción y su propia prosperidad. El ponerse uno en primer lugar también permite que respetemos a los demás, que no nos molestemos cuando nos digan también a nosotros que no, porque comprendemos que cada quien tiene una vida que construir. La planteación de mejorar nuestra autoestima para poder ser más asertivos es construir buenas relaciones. Y cuando se mejora la autoestima podemos trabajar dentro de la comunicación en obtener otras cosas que posiblemente hemos sentido que no somos capaces de obtener. Cuando mejoramos la comunicación podemos pensar en tener un mejor trabajo, un mejor estilo de vida, en hacer esas cosas que nos dan miedo. Yo recuerdo cuando yo tenía 7 años nos llevaron a hacer una obra de teatro en Alajuela y estaba lleno el auditorio y yo tenía que decir el agua es vida. Y estábamos una filita de niños y yo no pude hablar, me quedé inmóvil. Yo me sentía la persona más chapa del mundo porque no pude comunicar. Desde ese día yo me prometí que yo iba a ponerme en situaciones difíciles para poder comunicar en donde fuera. Entonces hacía cursos, presentaciones, empecé a dar charlas y empecé a ponerme
yo en situaciones que me causaran miedo para poder reforzar esa área que desde niña, desde 7 añitos, yo sentía que no tenía la capacidad. Entonces, yo los insto a todos ustedes que si quieren aplicar a un trabajo que ustedes desean y sienten que no pueden, que les da miedo, que no tienen las capacidades, que lo hagan. La única forma de convertirse en un buen comunicador es practicando. Entonces, es bueno tener muchas entrevistas para poder pegar una y que su comunicación sea la adecuada, y este proceso nos ayuda a aprender, porque eso es lo que queremos, que logremos practicar para aprender y que con ese aprendizaje consolidemos ese conocimiento que posteriormente nos va a dar muchos beneficios, porque sin comunicación no somos nada. Aunque todo acto comunica, lo que ocupamos es que lo que queremos comunicar se comunica de la manera adecuada, porque no solo es el habla, sino la parte de gestualización, de comunicación no verbal, facial y un montón de cosas más. Cuando hablamos de comunicación asertiva, también hablamos de expresión emocional. Y tal vez con el jefe no vayamos a decir cómo nos sentimos o expresar nuestras frustraciones, inquietudes o emociones negativas. Sin embargo, una de la comunicación más importantes son las relaciones personales, pareja, familia, hijos, ese grupo íntimo de amigos que lo acompaña a uno en el desarrollo de la vida. Y aprender a comunicar esa parte emocional es esencial para construir buenas relaciones. Muchas veces nos enseñan a que hay emociones negativas que no se expresan, y hay otras emociones que sí, pero nadie vive en una alegría eterna. Todos pasamos por estados emocionales donde hay tristeza, enojo, frustración, desánimo, desesperanza, y esa capacidad de poder hablar de mis emociones me puede ayudar a afrontar las situaciones difíciles de la vida acompañada de los seres que más apreciamos. Quisiera también hablar del tema que cuando uno empieza a comunicarse de forma asertiva, uno tiene que entender que uno tiene el control de solo una parte de la comunicación, que es lo que yo digo y lo que yo expreso. Lo que quiere decir que si empiezo a comunicarme de forma asertiva, también tengo que tener la madurez de entender que si al otro no le parece y va a expresar su comunicación, no me lo tome personal. Esa construcción de asertividad y autoestima está basada principalmente en generar esa relación de confianza conmigo misma. Voy a decir que no porque no lo quiero hacer. Si el otro lo aprueba o lo desaprueba, ya no es mi responsabilidad. Y esa parte no hay que perderla de vista, porque cuando venimos de no comunicar, de no poner límites, de no decir que no, de asumirle las responsabilidades a otros, y de pronto yo digo, no, o sea, esto no es mi responsabilidad y a partir de ahora no lo voy a hacer más y lo voy a comunicar. Es probable que esa persona que se esté beneficiando de mi falta de comunicación y de mi falta de límites se moleste conmigo. Sí. Y decir que no las primeras veces es difícil, no solo para las personas que escuchan, sino también para uno, porque uno empieza con mucha inseguridad de que si ese no realmente es lo que los otros quieren escuchar o si realmente es lo que yo quiero expresar. Entonces, lo mismo el proceso, aceptar y vivir las emociones de la manera que son, porque muchas veces uno trata de ocultar que tiene miedo, que tiene angustia, que tiene un montón de diferentes emociones por miedo a lo que van a pensar los demás, pero entonces es como amarse, abrazarse y expresar lo que realmente uno quiere decir. Entender que el costo de ser asertivo muchas veces es que mi círculo se va a reducir. Hay personas a las que no les gusta que les pongan límites. Entender también que los límites a veces más que para el otro son para uno mismo. Yo le decía a Priscila, a veces uno dice, no, es que no voy a aceptar que me grite, y lo habla uno así duro, pero le están gritando y uno no se mueve del lugar. Decir, no acepto que me griten es levantarse del lugar, irse y no, de verdad no aceptar que me griten. No tengo que hablar mucho, es hacer que mi actuar esté correspondido con ese límite que yo anteriormente dije, y que de alguna manera va a construir esa autoestima, ese autorreconocimiento, ese autoamor que debemos aprender a gestionar. La comunicación asertiva se hace desde la posición que yo reconozco mi derecho como ser humano,
mi valía como ser humano y reconozco la valía y los derechos de los demás, los veo iguales. Y veo a los demás en esa posición también de tomar decisiones, aunque esas decisiones a mí no me agraden. Construir la comunicación asertiva, como decía Priscila, es un proceso. Muchas veces uno viene de formas de comunicar muy sumisas y en el proceso brinca uno totalmente al otro lado y se vuelve agresivo. Entonces es ir buscando ese término medio donde la relación con los demás, donde comunicar lo que yo siento, lo que yo pienso, se haga de la mejor manera. Es una cuestión de forma más que de fondo. Uno puede decir las cosas más catastróficas, pero que si lo hace de una buena manera, las personas me van a entender, aunque no lo acepten, como decía Priscila, al final es que el otro entienda la idea de lo que yo quiero comunicar. Sí, a veces la asertividad se confunde con agresividad. Y yo, desde mi pensamiento muy personal, creo que a veces si uno viene de una forma de comunicar muy sumisa, es bueno. Si usted quiere decirlo gritando, está bien. ¿Por qué? Porque hay un cambio entre ser muy sumiso y realmente poner un límite y decir, yo ya no voy a aguantar más. Entonces, la idea es ser asertivo, pero a veces esa forma de comunicar y de cambio requiere acciones drásticas que no pasan de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, para mí está bien de vez en cuando ser un ser humano y reaccionar como uno sienta en el momento y también aprender a pedir disculpas si es necesario. Y para resumir y que ustedes se puedan llevar tal vez una lista de cosas que hacer, la comunicación asertiva la podemos resumir en número 1, me reconozco a mí mismo y a los demás como sujetos de derecho, libres de comunicar sus expresiones siempre y cuando sea en el respeto y sin ofender a los demás. Número 2, la comunicación está intensamente ligada a la escucha activa. Esto quiere decir que yo no puedo comunicar bien si adicional yo no estoy escuchando a los demás. Número 3, recuerden los errores de la comunicación, distorsiones, omisiones y generalizaciones. Y también las 7 Cs de la comunicación, que no las mencionamos, pero es importante. La comunicación debe ser clara, concisa, concreta, correcta, coherente, completa y con respeto. Y sobre todo, saber que es un proceso. No podemos pretender cambiar de la noche a la mañana y reconocer esos pequeños logros que día a día vamos alcanzando. Saber que podemos ir aumentando el mejorar nuestra capacidad de comunicarse día con día y premiarnos, amarnos y acompañarnos nosotros mismos en el proceso. Los esperamos la próxima semana. Tairin Murillo los espera acá con el deseo de que puedan aprender muchas cosas y empezar a cambiar. Muchísimas gracias por este espacio. Los esperamos en nuestro próximo episodio de El Taller del Cambio.